mensaje de esta mañana tiene que ver con una iglesia con estas características, una iglesia amada que ama. La iglesia, la carta a los filipenses, la iglesia en Filipos. Vamos a tratar un poco acerca de lo que significa esta iglesia. ¿Por qué es importante? Miren, esta iglesia tiene unas cualidades muy preciosas. Primero, es una iglesia agradecida. Entonces necesitamos, en esta serie que vamos a estudiar la carta a los filipenses, vamos a pensar con respecto a la iglesia local congregados en su nombre, y vamos a pensar un poco en la iglesia allí en Filipos. Y pensar, bueno, Señor, ¿cómo estamos nosotros allí? ¿Y cuáles son los principios que son parte de la naturaleza de una iglesia con las cualidades que Dios quiere para ella, que el Señor Jesucristo como cabeza quiere de su cuerpo? Entonces, es una iglesia agradecida, pero también es una iglesia bondadosa, es una iglesia buena en el hecho de una iglesia que se desprende, pero en unas condiciones de carencia económica terribles, pero se desprende y entrega. Es una iglesia también que fue encendido su vida, su alma, candelabro. Ella nació en tremenda persecución. Oye, es increíble cómo hay persecuciones en la vida que generan en las personas raíz de amargura, resentimiento, dolor, como esos árboles en donde la persona tiene mucho calor y quiere entrar y abrazar ese árbol para protegerse del sol, pero no puede porque está lleno de espinas. Y no es un árbol aconsejable para disfrutarlo. Hay personas que en la vida difícil les ha levantado espinas donde no permite que sea un árbol frondoso, donde los demás quieran estar y aún mismo disfrutar de su fruto. Pero la iglesia en Filipos fue una iglesia sufrida, pero una iglesia que muchos querían estar ahí. Por lo tanto, la manera como el apóstol Pablo manda esta carta, a diferencia de muchas cartas, siempre hay un pero acá en esta carta no hay recriminación. Hay consejos, pero no hay una recriminación con respecto a un señalamiento problemático de la iglesia como tal. Hay advertencias en el hecho de decir preventivas. Por lo tanto, es una iglesia saludable, de la cual nosotros necesitamos ver con los ojos del Espíritu Santo y aprender de ella. Cada persona tiene su raíz, su razón de ser. Cada uno de los que están acá tiene una ciudad donde nació. Uno dice, yo nací allá, pero me crié allí. Nací con padres, o el uno era extranjero y mi mamá era de esta nacionalidad. Un contexto muy distinto. La raíz es muy importante. El contexto de la cultura es muy importante, porque si yo puedo hablar con un hermano en la fe que es costeño, su idiosincrasia vale mucho para yo relacionarme con él. Un hermano que es de Pasto, los dos lados opuestos, y uno que es bien del interior, del ombligo de Colombia. Cada cosa de estas es importante. Por lo tanto, con respecto a esa región de Filipos, de donde surge esta iglesia amada con esas características, vamos a ver de dónde la sacó el Señor. Yo tiempo atrás estuve dando este estudio, pero déjenme decirle que va a ser diferente. Para los que pronto puedan recordar, va a ser diferente. Pero vamos a recordar algunas cosas. En primer lugar, este es el sitio, Macedonia, y aquí nos encontramos con Filipos, donde está el puntico acá, Filipos. Lo que eso significa es que esta es una región
netamente de origen griego, en el hecho que sus raíces fueron muy fuertes frente a la filosofía y a las artes. Tuvo un destello maravilloso el mundo griego con dos hombres muy importantes, uno llamado Filipos. Este hombre Filipos, padre de Alejandro el Grande, nada más y nada menos, fue un guerrero fuerte. Filipos, con una llanura preciosa bañada por el río Gangites, y este es el río en donde las mujeres en Hechos 16 solían estar allí reuniéndose, porque esa no era una región judía o donde muchos judíos estuviesen. Ahora les voy a explicar por qué. Estas mujeres no tenían una sinagoga para reunirse. Tenía una riqueza maravillosa esa región y era el oro. ¿Saben? Alejandro aprovechó, igual que Felipe, ellos conquistaron, Felipe fue el que conquistó a esa región de Filipos, y por nombre de él, ese fue el honor, se va a llamar Filipos por Felipe, y entonces ese es el nombre que tiene. Pero ese tesoro, esta montaña precisamente, suelta oro cantidad. Por lo tanto, Alejandro, el hijo de Felipe, Alejandro Magno o el Grande, utilizó grandemente las riquezas de esa tierra para expandir su poderío y sus conquistas. Esa fue la época dorada de los griegos. Así que Felipe, él está aquí, usted no lo nota bien, pero él tiene un solo ojo, el otro está medio tuerto completo. Y la razón fue que una flecha cayó en medio de una batalla. ¿Y a dónde le cayó precisamente? No había otro sitio más, sino que le cayó en el mero ojo. Pero esto fue algo determinante para el respeto hacia ese hombre, que ese hombre cortó un pedacito de su flecha y continuó la guerra, continuó peleando. Eso impactó. Era de pura casta, era un guerrero tremendo. Pero algo maravilloso también, de lo que ustedes algunos ya han escuchado, y es que como los griegos fueron buenos pensantes y solo fueron buenos guerreros cuando estuvo Felipe y Alejandro el hijo, después de la muerte de Alejandro, el imperio cayó, se dividió. Porque solo el pensamiento, la razón, la lógica y las artes estaban determinadas en la sangre de los griegos. Eran más lo que pensaban que lo que hacían, que lo que luchaban y que lo que enfrentaban. Eso trajo deterioro al imperio. Fuera de deterioro, la ciudadanía empezó a sufrir porque no fueron sabios en la administración como potencia. Fueron sabios en la administración de la filosofía y de la letra. Eso significó inconformismo. Hasta que el Imperio Romano llega y empieza a conquistar todos esos sectores. Dentro de ellos llegan al sector de Macedonia y Filipos. Ellos allí, los filipenses, cuando escucharon que Roma venía a conquistarlos, ¿qué sucedió? Felices ellos. El asunto fue que pararon el camino de la conquista los romanos, y la razón de eso es que se les pegó, se contagió algo del virus colombiano. Se quedaron sin fondos. No sé si fue por corrupción, espero que no, pero se quedaron sin fondos y ya no había más cómo seguir el proyecto de conquista. Eso llega a la noticia de los filipenses y dicen: tenemos que hacer algo. Ellos no tienen plata, pobrecitos. Nos iban a conquistar y ya no pueden. ¿Qué hacemos? La sal, algo precioso para ellos, le utilizaron, la unieron, y ese era el trueque.
y empezaron a conseguir sal por cantidades. La llevaron a los romanos y les dijeron: aquí les pagamos, pero conquístenos por favor. Y entonces los romanos, impactados con esto, los soldados felices, con sueldos y trabajamos, y entonces van y conquistan a Filipos. Eso generó un impacto fuerte para Roma. Por lo tanto, Octavio decide declarar a Filipos como una provincia romana, y eso significa que tendría todos los privilegios como la ciudadanía americana. Nadie los va a tocar. Pero fuera de eso, colonia romana también. Significa que los romanos toman a este sector como el sitio de descanso. En pocas palabras, Armenia es la colonia de Colombia. Se vienen para acá a disfrutar de la pensión al paraíso de Colombia. Y eso es lo que sucede con ellos. Por lo tanto, los filipenses tienen un estatus muy alto debido a eso. Dicen por ahí que el acomedido come de lo que está escondido. Y esa buena gestión llevó a esos grandes privilegios. Grandes privilegios donde ellos no podían ser azotados, tenían que ser tratados como romanos, y donde tenían las mejores escuelas, las mejores universidades, y fuera de eso, la guarnición militar de Roma era el punto allí. Por eso no fue fuerte para los judíos como un sitio de vida. No habían sinagogas, porque realmente era un sitio de clase alta. Por eso el apóstol Pablo les escribe a ellos y les dice: miren, ya hablando mucho más adelante a los cristianos y a la iglesia, les dice: miren, nuestra ciudadanía no es terrenal. No se me apeguen tanto a esta tierra, a estos privilegios y beneficios. Nuestra ciudadanía es celestial. Y es porque a veces nos acomodamos demasiado a la buena vida, a la comodidad y a todo esto. Indiscutiblemente, Pablo le es necesario por el Espíritu explicarles eso. Y este es uno de los trasfondos del por qué ese mensaje que Pablo les entregó. Ahora, Pablo tiene su primer viaje misionero y va a Asia, y allí hay establecimiento de varias iglesias locales. En su segundo viaje, Pablo decide ir con Bernabé para el segundo viaje a Asia y animar a los creyentes, a las nuevas congregaciones que están allí. ¿Qué nuevas congregaciones? Congregaciones como Misia, Frigia, Bitinia, Tiatira, Pisidia, entre otras. Todas estas congregaciones estaban allí. Solo que cuando ellos van a ir, Bernabé invita a Marcos. Y Juan Marcos parece ser que está todavía un poco biche, y Pablo ve algunas áreas vulnerables y dice: no, yo con el muchacho todavía no viajo. Y eso trae una necesidad de separarse. Entonces, en Hechos 17, Pablo se va con Silas. 17:14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. En el 16, estoy en el 15, es que es. En el capítulo 15, verso 37 hasta el 41, donde se muestra que Pablo sale entonces con Silas a ese viaje. Cuando llega en el capítulo 16, se encuentra con un joven llamado Timoteo. Van para Asia a fortalecer, a animar a las nuevas congregaciones. Y en ese viaje,
el Espíritu Santo pone en el camino a un jovencito llamado Timoteo. Dan buen testimonio de él. Y Pablo lo observa. Y me parece muy interesante que Pablo tenía un discernimiento de tal manera que podía ver el corazón de aquellos hombres y mujeres que servirían al Señor con fidelidad. Y hay un desprendimiento familiar porque allí se forma un discípulo del Señor joven en las misiones, Timoteo. Por lo tanto, el vocero del Señor es un hombre con visión, es un hombre de visión misionera, porque a él se le ha encomendado precisamente esa labor de establecer congregaciones a los gentiles y ir con el gran mandamiento y la gran comisión. Después de esto, capítulo 16, vemos qué pasó con el viaje a Asia. Verso 6, capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿A dónde? En Asia. Los planes de Pablo, el gran apóstol Pablo, el Señor se los cambia. Es interesante que por más respeto que tiene Pablo, y aunque Dios fue quien le entregó a él ese ministerio, Pablo con apóstol y todo no hace lo que él quiere. Y es un buen principio para nosotros en cuanto a la sujeción. Hay una autoridad en todo hombre y mujer de Dios, y esa autoridad es la que determina para dónde va usted o no para dónde va. Por muy buenas que sean sus intenciones con respecto a la obra del Señor, el Señor dice: no me interesa cuán buenas intenciones usted tiene y cuán grandes proyectos tiene con respecto a mi obra. Me interesa que en esos proyectos usted esté vinculado con respecto a lo que yo quiero. Y Pablo tiene que aceptar que el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra. Increíble. En Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu ni en Frigia, ni en Bitinia, ni en Misia, ni en Tiatira, ni en Pisidia les permitió. Es un buen principio para tenerlo en cuenta. Yo quiero salir a las misiones, o yo quiero ir a tal sitio, yo quiero hacer tal otra cosa. Vamos, la congregación va a hacer un proyecto en donde vamos a hacer eso. Eso lo hemos hecho aquí varias veces. Fernando y yo hablamos en estos días y decíamos: miren, la soberanía de Dios. Estad quietos, haciendo lo que se tiene que hacer y ver cómo el Señor obra y actúa. No tiene que ver con el líder. Necesitamos un líder fuerte. Tiene que ver con la dirección del Señor y con hombres espirituales dispuestos a escuchar la voz de Dios. Luego, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ese es el famoso Troas donde salió la leyenda de Troya en los griegos. Y allí estuvo, y luego se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí está el punto. ¿Cómo identifico la voz de Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios frente a las misiones, frente a la vocación con la cual he sido llamado, frente a los dones espirituales, frente al servicio con el Señor? Es no hacerlo nosotros a nuestros planes,
sino entender que yo puedo buscar la dirección del Señor tocando la puerta, pero Él es el que la abre o es el que la cierra. Y esa es la sensibilidad que debemos tener. Macedonia es el sitio. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Amén. Por eso, porque vemos la dirección del Señor allí con ellos. Después, cuando ellos llegan allí, se encuentran tres casos importantes, que son esas características de ver que la dirección del Señor, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esta mujer, una mujer llamada Lidia, el Espíritu Santo, el Señor mismo la tenía preparada. Se juntaba con otras mujeres. Se dice que era una mujer empresaria, que tenía empleadas y que se iba con ellas al borde del río a estudiar las Escrituras. Es interesante cómo empieza una obra con mujeres, con una mujer que dice la Escritura ahí mismo en ese capítulo que el Señor Jesucristo le abrió el entendimiento. Otra característica, no es Pablo quien convierte a nadie. No es la palabra, Pablo dijo, no he ido a ustedes con palabra de sabiduría humana. Es el Evangelio del poder de Dios, donde el Espíritu Santo es el que obra en el corazón a través exclusivamente de la semilla llamada la palabra de Dios. Y es el Señor quien abre el entendimiento de esta mujer Lidia, y ella escucha y cree en el Evangelio. Se dispone a partir de este momento para todo lo que implique la obra de Dios. Luego se encuentran con una mujer endemoniada, donde era explotada por sus amos, y otra necesidad en donde se confirma que es el Señor quien está haciendo la obra allí. Es libre de las ataduras satánicas y llega rendida a los pies del Señor. Eso causa una persecución, eso causa un dolor para la vida del siervo de Dios. Y es que el Evangelio no se caracteriza por ver gente que le dice sí a usted y usted simplemente disfruta haciendo la tarea. Eso implica que ser portador del Evangelio le va a causar a usted tropiezo ante el mundo pagano. Esas almas convertidas trajo persecución, trajo dolor. Esta iglesia nace con dolores de parto. A veces uno cree que el llamado a la obra del Señor debe ser positivo en todo. Las puertas se abren, la gente se convierte y todo mi camino está precioso. No es así. Es cierto que Dios causa todo el poder de transformación, pero eso tiene un costo para los hijos e hijas de Dios que son portadores. Se lo dijo el Señor Jesucristo: en el mundo van a recibir persecución. El mundo me aborreció a mí, el mundo los aborrecerá a ustedes. El que no esté dispuesto a dejar a padre, madre por causa mía no es digno de mí. Y aún mismo llevar su propia cruz, morir por causa de. Por lo tanto, si usted está sirviendo al Señor y su familia está en contra suya, si usted está sirviendo al Señor y se ha quedado sin empleo, o le han robado o le han maltratado por ser buena gente,
Dele gracias al Señor porque se está cumpliendo el plan del Señor con respecto a que usted está siendo atacado o posiblemente está siendo probado, pero el Señor tiene cuidado de su vida. Pablo fue llevado a una cárcel y allí empezó a enfrentar dificultades. En medio de la cárcel, en medio de las cadenas, dice la Escritura, verso 25, capítulo 16, dice en el 24, dice, el cual recibido este mandato, los metió, hablando del soldado romano, los metió en el calabozo de más adentro, donde las ratas más grandes se encuentran y el olor más fétido y la oscuridad más terrible hay, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, renegaban y se quejaban con Dios grandemente. Dice eso. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo puede uno cantar? Me hace recordar cuando Israel fue llevado al cautiverio y allí los babilonios se les burlaban a ellos. Y dice la Escritura, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y allí colgamos nuestras arpas con las que cantaban al Señor. ¿Qué vamos a cantar? Colguemos esto porque ya no hay nada más que hacer. Y los que nos observaban nos pedían, diciendo los babilonios, cantadnos aquellos cánticos de Sión. Y la respuesta de ellos es, ¿cómo cantaremos cánticos de Dios en tierra extraña? Pero vemos que la presencia del Espíritu Santo en la vida del que cree, en la vida de la iglesia, en medio de la persecución, en medio del dolor, precisamente esta carta tiene la característica de hablar con el tema central de el gozo en medio de las pruebas, de las persecuciones, gozo en la oración, gozo en la comunión entre hermanos, gozo en las tribulaciones, gozo en Cristo. No es fácil. Demos gracias y permanezcamos orando por las nuevas congregaciones que se levantan, por la obra que está iniciando en Circasia. Hay luchas, hay agua, hay sol, hay personas celosas de la religión tradicional o cualquier otra que estarán en contra que se extienda el Evangelio. Pero eso es parte de la vida. Puede ser difícil, pero el Señor puede levantar una obra allí. Se está trabajando con niños y casi siempre donde se ha empezado con niños terminan estableciéndose obras, iglesias, pero no es fácil. Hay desánimo, hay lucha, pero el Espíritu Santo levanta el ánimo con cánticos, con himnos a Dios, y eso para el mundo es un testimonio, de tal manera que el Señor honró la confianza en medio de la prueba. Honró lo que Pablo expresó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en abundancia y en escasez. Y lo honra cuando aquel carcelero los escucha y puede darse cuenta que ellos tienen algo que a él le falta: la esperanza, la fe en un Dios que para él es desconocido. ¿Cuánto de nuestra vida, cuánto de mi vida está causando hambre en la sociedad que me rodea, a tal punto que puedan decirme: venga, ¿qué tengo que hacer para ser salvo de mi situación? Porque ustedes son salvos aunque tienen cadenas
presos físicamente, sin comida o con todas las persecuciones, pero ustedes son felices. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo de estas cadenas que llevo en mi corazón, en mi vida, en mi familia? ¿Puede la gente que nos rodea hacernos la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Me encanta su familia, sus hijos, ¿por qué no va y me visita? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La promesa de la extensión del Evangelio no solo para usted, sino aún para su familia. Este es el comienzo de una nueva obra, pero todo depende de quienes están allí. Estos pasos de la iglesia naciente se dieron en momentos difíciles. Ahora nos ubicamos en la carta a los Filipenses. La introducción nos ha llevado a entender un poco el contexto de la sociedad filipense, el contexto del origen y del nacimiento de esta iglesia, pero ahora vamos a encontrar una carta enviada a ellos. Pablo estaba en unas vacaciones, disfrutando de un tiempo vacacional cuando escribió esta carta. No habían problemas, él estaba feliz, dijo, no tengo nada que hacer, ¿qué me pongo a hacer? Voy a escribirle a los hermanos en tal sitio. ¿Será que esas eran las condiciones en las que Pablo se encontraba cuando escribió? No. Esta es una carta que se envía ¿desde dónde? Desde la cárcel. Una carta desde la prisión. Y las cartas desde la prisión, desde cualquier prisión que usted quiera, usted va a encontrar que esas cartas son cartas de un poco de conmiseración. La carta de la prisión de una persona presa en una enfermedad va a decir mucho y nos va a entristecer un poco, y tenemos que ver cómo les animamos a ellos. Me llegó la carta de una mujer atribulada con su esposo, otra carta desde la prisión, y uno se conmueve con esas cartas de prisión, pero esta carta, el Señor nos invita a verla y a entender desde dos perspectivas. Desde la primera perspectiva, y es del que sufre, ¿cuál debe ser la actitud con la cual nosotros nos comunicamos? De lo que hay en el corazón habla la boca. Nosotros somos no lo que hacemos, sino lo que creemos. Y Pablo va a expresar qué hay en el corazón de él, sin importar las circunstancias en las que él se encuentre. En primer lugar, la fecha se considera que fue promedio entre el año 60 o 61. Pablo estaba añorando salir de la cárcel. Y se dice que Pablo estuvo en dos oportunidades en Roma encarcelado. Y esta fue la primera. El segundo encarcelamiento, él sale y se considera que él estuvo en España, que era el sitio donde él quería estar. Y al estar allí, él estuvo un promedio de algunos meses, algunos dicen que posiblemente un año, y cerca ya del tiempo para ser nuevamente apresado, llevado nuevamente
por los soldados a la cárcel, él dejó a Tito en Creta para trabajar con la iglesia en Creta y fortalecer lo deficiente. Y deja allí a Timoteo, le manda también otras tareas a Timoteo. Y luego él llega nuevamente a prisión. Y allí es su última prisión, porque fue el tiempo de su partida con el Señor. Así que va a ser muy importante leer esta carta, porque contiene la savia de lo que una iglesia sana debe tener. Empieza la carta desde la prisión. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, esta congregación nos habla ya, nos dice que es una congregación que es dinámica en el gobierno, que es diligente, que ha sido diligente en la formación de hombres en el Señor. Allí están los obispos, que es igual o sinónimo a ancianos, sobreveedores o pastores. Tienen esos mismos significados. Pero también hay diáconos, conforme a lo que Pablo había instruido también. Y el saludo judío, y al mismo tiempo un saludo a los gentiles, gracia inmerecida. Los gentiles que recibimos a Cristo sin merecerlo, y paz, shalom, a los judíos convertidos al Señor. Entonces, este saludo viene del Padre y del Señor Jesucristo, donde empieza la introducción de la carta. Una carta cristocéntrica, una carta que habla de la condición de ellos, es que son santos, son apartados. No están en la mezcla de una sociedad pagana. Sed santos porque yo soy santo, Pedro lo expresa. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ese doy gracias a mi Dios significa que es una permanente, es un continuo de orar por ellos. Es el conjunto de lo que Él siempre hace y de lo que está en el corazón de Pablo con respecto a esta iglesia. Qué bueno para una congregación que encuentra que hombres de Dios siempre, continuamente están orando por ella. Es la fortaleza de una congregación. Cuando los jueves tenemos poca membresía, muestra vulnerabilidad, muestra debilidad en la columna que es la oración para la vida de una iglesia. Siendo justos, dar gracias al Señor por hombres y mujeres de oración que aunque por salud no puedan venir, están orando por todos los santos. Amén por ellos. Pero es una exhortación para decir, esta congregación es una congregación de oración. Pablo les está enseñando con esto que ellos, en el ejemplo que él les da, deben ser una iglesia que ora siempre, permanentemente, continuamente. Así que ese siempre aparece también en los otros capítulos de la carta, utilizando una constante. ¿Y qué ora? Es específica la oración. Oro por vuestra comunión
en el Evangelio. La comunión nos expresa koinonía, relaciones interpersonales, pero comunión también, que es lo que se considera que está más enfocado acá, comunión es sinónimo de compartir, es sinónimo de entregar. Se considera que la comunión de la que se está hablando es la manera como ellos comunican a Pablo a través de ofrendas para que la obra del Evangelio se expanda. Así que si consideró que solo comunión tenía que ver con estar junticos, pues aquí comunión significa comunicar, también el dar, el entregar para el Evangelio. Y ya viene esa participación que se le da a esta congregación. Entonces, por vuestra participación económica en el Evangelio, desde el primer día hasta la fecha de hoy. Por lo tanto, es una iglesia generosa que constantemente está vigilando las necesidades que se tienen con respecto a los obreros, con respecto al Evangelio, de la extensión y proclamación del reino de los cielos. Una linda cualidad que ya para nosotros nos deja ver que necesitamos continuar en ese camino, mejorar aún más ese camino. Verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? ¿Cuál creen ustedes? Varones, ¿qué varón puede decir el día de Jesucristo? El día de Jesucristo se entiende que es una serie de eventos que se presentarán en el futuro y que comienza con la segunda venida de Él. Bien, esa es una forma de ver el día de Jesucristo. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses, les habla del día del Señor. Y ese día del Señor está relacionado con el rapto, la venida de Cristo. Algunos consideran que puede ser también, acá no hay camisa de fuerza, que puede ser también hasta la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. El que comenzó por el contexto que tiene. El contexto que tiene es que somos perfeccionados no hasta que yo llegue a una edad, no hasta que yo termine mis estudios en un instituto bíblico, no hasta que yo lea toda la Biblia. Somos perfeccionados hasta que tengamos que estar en la presencia del Señor, sea porque Él viene por su iglesia o porque tengamos que partir. Esto es una muy buena noticia. Y es que a veces nos preocupamos, y yo me preocupo porque estoy en el escalón 2 cuando tengo que estar en el 7. Y yo quiero avanzar rápido. Yo necesito que esto se agilice un poco. Pero el Señor es el que dice que Él va a encargarse de eso. Cuando yo llego, y me ha tocado, he subido hasta el 7º escalón, ¿saben qué me ha pasado? Él me devuelve. Y cuando yo creo estar en tal sitio, de un momento a otro aparezco en el 1er escalón. ¿Y pero qué pasó? Que el Señor dice que Él es el que comienza la obra y Él es el que la perfecciona, no yo. No soy yo el que determina si yo ya soy suficientemente maduro, si yo ya estoy en las condiciones para estar en tal sitio. ¿Por qué no me convocan a mí para tal área si yo ya estoy calificado? Mire, el que comienza la obra la termina. Y Pedro les dice a los que somos un poco impacientes,
Si usted tiene mucho afán y quiere hacer la voluntad de Dios para que Dios decida esto el día de hoy, quiero que sepa que para el Señor un día es como 1000 años. Así que si tiene mucho afán, le recomiendo más bien que la tome con calma, porque Dios no tiene afán. Vamos a dejar hasta acá, pensando que la iglesia tiene que hacer un pare. Y yo supongo que cuando la iglesia en Filipo recibió esta carta, tuvo que hacer ese pare para observar cómo iban, qué estaba sucediendo con ellos. Porque cada cosa que Él les deja acá es algo que el Espíritu Santo, una de dos, quiere animarles para que lo hagan mejor o quiere motivarles para que empiecen a hacerlo.